El presidente Daniel Noboa inició el primero de 516 días en el poder. Esta tarde posesionó a ministros y secretarios de Estado. El discurso de Noboa duró menos de 8 minutos y en él no trazó la ruta de su gobierno ni evocó sus prioridades. Hizo, no obstante, un llamado a la unidad para sacar el país adelante. La vicepresidenta Verónica Abad marcó distancia con el presidente Noboa y prefirió almorzar en un mercado popular de Quito. Guillermo Lasso entregó 100 becas de maestría antes de dejar el poder y viajar con su familia a su casa en Guayaquil. Antes de dejar el Ministerio de Trabajo, Patricio Donoso firmó 3 acuerdos que permiten ampliar las horas de trabajo por día y el número de jornadas que se pueden laborar de forma ininterrumpida. El Black Friday mueve cerca de $600 millones en la economía del país y los artículos más vendidos son los electrodomésticos. Un juez suspende el funcionamiento y cobro de los fotorradares en todo el país por 6 meses, excepto para la provincia de Santo Domingo. 25 globos gigantes, comparsas, músicos y carrozas alegraron las calles de Manhattan, en el corazón de Nueva York, durante el tradicional desfile de Acción de Gracias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este 23 de noviembre de 2023. Ecuador tiene desde hoy un nuevo presidente de la República. Noboa, el país en sus manos. Daniel Noboa asumió la presidencia de la República esta mañana en el Palacio Legislativo, al igual que Verónica Abad, la vicepresidencia. Luego tuvo su primer almuerzo como jefe de Estado en el Palacio de Carondelet, con invitados especiales nacionales y extranjeros. Paul Romero con la reseña de este día. A las 12:40 llegó el mandatario Daniel Noboa al Palacio de Carondelet, colocado la banda presidencial junto a su esposa Lavinia Balbonesi, su pequeño hijo Álvaro, 3 decanes y varios guardaespaldas. Con honores militares ingresó por la alfombra roja instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, en donde los granaderos de Tarqui le hicieron una calle de honor. La banda de las Fuerzas Armadas entonó el himno nacional y el jefe de la Casa Militar, Medardo Calero, le dio la bienvenida al presidente número 16 después del retorno a la democracia. Luego se dirigió a saludar desde el balcón presidencial a los cientos de simpatizantes que llegaron desde distintas provincias del país hasta la Plaza de la Independencia. Y de inmediato pasó al despacho presidencial. Poco a poco llegaron los invitados especiales al palacio, en donde el mandatario ofreció un almuerzo para aproximadamente 600 personas. Entre ellas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien mantuvo una reunión reservada de casi 1 hora en su despacho. Asistieron también embajadores como Michael Fitzpatrick de Estados Unidos, representantes de organizaciones internacionales, los presidentes de las demás funciones del Estado. El almuerzo duró más de 2 horas y los invitados salieron de Carondelet en medio de un importante operativo de seguridad. El palacio fue cercado con vallas metálicas 4 cuadras a la redonda. Daniel Noboa asumió el cambio de mando en una ceremonia breve, matizada por cortos discursos, tanto del jefe de Estado como del presidente de la Asamblea. Patricio Díaz cubrió el evento. Daniel Noboa asumió así la presidencia de la República, por la imposición de la banda presidencial. Fue el clímax de una ceremonia que empezó con la llegada de los primeros invitados cerca de las 9 de la mañana. Asambleístas, la familia del presidente. No estuvo su padre Álvaro Noboa, pero sí quienes lo acompañaron en sus 5 campañas presidenciales. Estuvieron los presidentes de las funciones del Estado. La fiscal Diana Salazar también aceptó una que otra fotografía, como con la ex asambleísta Vilma Andrade. A su ingreso, la vicepresidenta entrante, Verónica Abad, recibió los aplausos especialmente de sus simpatizantes en las barras altas. Pocos minutos después, ingresó el presidente de la República entrante, Daniel Noboa. Los invitados elevaron sus celulares para no perderse el momento. El nuevo jefe de Estado saludó con la segunda mandataria y tomó su lugar en la mesa principal. No hubo mucha conversación entre ellos. Ya todos en el pleno,
Pero faltaba el mandatario saliente. Guillermo Lasso se hizo esperar. Fueron varios minutos de retraso. A su ingreso, todos de pie, excepto sus rivales políticos, los legisladores correístas, que se quedaron sentados. La vicepresidenta de la Asamblea e interpelante en el juicio político en su contra, Viviana Veloz, no se movió de su asiento, no lo saludó. El apretón de manos diplomático con Henry Kronfle ponía más tensión en esa mesa principal. Y avanzada la ceremonia, llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras emitía su discurso Henry Kronfle. Luego lo más formal e importante del acto. Sí, juro. Y además de la banda presidencial se le impuso una medalla al mérito. Entonces vino la salida del expresidente Guillermo Lasso. Si bien el correísmo se mantuvo sentado, una de sus legisladoras empezó a gritarle a su paso. La ceremonia siguió con el siguiente juramento, el de la vicepresidenta Verónica Abad, que así asumía su función. Sí, juro. Y llegó un momento esperado, el discurso del presidente. Pero no fue como se imaginaban, fue corto. Menos de 8 minutos y sin mayor detalle de lo que hará. Antes de concluir, una señal de victoria, de alianza que al menos el oficialismo parece haber conseguido en la Asamblea, junto a sus ahora aliados, correísmo y Partido Social Cristiano. Son los presidentes de la República y del Legislativo que ofrecen unidad. El nuevo jefe de Estado se despidió de las autoridades internacionales. Y en medio del aplauso de los asistentes, se retiró. Los invitados no desaprovecharon el tiempo para fotografías. Rompiendo el protocolo, la legisladora de la Revolución Ciudadana se acercó donde Gustavo Petro, uno de los líderes sudamericanos afines a su ideología, enmarcó el momento. De esperanza que todos queremos. Mientras la transmisión oficial musicalizaba la salida del presidente con la canción que su padre popularizó en sus campañas y que hoy Daniel Noboa también hizo parte de la suya. Imágenes de sus recorridos y más. Es que si bien empieza su función como presidente, ha dicho que quiere la reelección. Con fluidez y dejando poco espacio para los aplausos, Daniel Noboa dio su discurso inaugural como presidente de la República. Jacqueline Rodas con más detalles de su intervención. El discurso del presidente Daniel Noboa, quien volvió a describirse como un hombre de pocas palabras, duró 7 minutos y 25 segundos. En más de una ocasión resaltó su juventud. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Es esa rica mezcla la que representa a todo el Ecuador y es lo que el país necesita para crecer. Un Ecuador que incluya a todos. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Habló de la línea que seguirá su gobierno y su gabinete. Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. En la primera sesión de gabinete, los ministros nominados les pedí que establezcan claramente su plan de acción en cada una de sus carteras de Estado, con metas claras y medibles. Para muchos, soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí, es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. Siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador. Para muchos esto es difícil de entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone.
No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso, los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Cerró agradeciendo a su familia e invitó a luchar en contra de la violencia y la pobreza. La tarea es dura y difícil y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador! Ahora, Noboa no precisó cuál será la hoja de ruta de su gestión en su discurso de asunción presidencial. La intervención fue más bien una descripción de su perfil, de las virtudes que puede tener un gobernante joven. Luisa María Heredia con el análisis. Con este discurso, el ya posesionado presidente no logró romper el tiempo récord que ha establecido cuando se trata de hablarle a la gente. Lo que no sorprendió porque en un pronunciamiento previo él mismo había advertido que es un hombre que habla poco, aunque espeso. Por eso las expectativas estaban puestas no en la extensión, sino en el contenido de este pronunciamiento. Pero al final quedó debiendo. Lo dicho en líneas gruesas no fue otra cosa que una ratificación de las bondades de su perfil. Lo evidencian las palabras que usó: joven, audaz, libre, pragmático, fuerte. Alguien que está en contra de los extremos y de las revanchas, que no se encasilla y que no es anti nada. Y eso dependiendo de la interpretación que cada quien quiera darle. Incluso puede resultar inquietante porque no quedan claros los límites que él tiene como gobernante. Tampoco en qué nomás consiste el cambio que dice representar. Un discurso de posesión debe ser la carta de presentación de una nueva administración. Debe contener, incluso con detalles, la hoja de ruta de la gestión. Pero Daniel Noboa no dijo cómo se hará cargo del país, ni por dónde va a empezar a gestarse la recuperación económica y social. No mencionó el recientemente anunciado estado de excepción ni a la consulta popular que prometió para sus primeros 100 días de gestión. Tampoco desmenuzó las reformas legales que sus asambleístas han ofrecido para la próxima semana. Resaltó la conformación de un gabinete joven con representación femenina que en la práctica no ha terminado ni de completarse. Solo anticipó que todos ya tienen tareas y que él mismo las medirá. En ese sentido, sí que había temas para abordar: seguridad, fenómeno del niño, crisis energética, pero lo cierto es que no se sabe a corto, mediano y largo plazo qué harán, qué metas perseguirán. Una vez más predominó el hermetismo, ya en funciones tal y como lo hizo de candidato y de presidente electo. Daniel Noboa volvió a quedarse en las generalidades. Y el discurso de Daniel Noboa durante la asamblea causó una buena reacción de los asistentes a su posesión. Legisladores, empresarios, embajadores y el presidente de Colombia coincidieron en el optimismo que generan las propuestas del nuevo gobierno. Francisco Garcés con las declaraciones. Entre los más de 1000 asistentes a la posesión del presidente Noboa estuvieron los asambleístas, empresarios, diplomáticos, alcaldes, prefectos y las cabezas de las funciones del Estado. Noboa llamó a la unidad de todos los sectores y a dejar de lado la política tradicional, mensaje que fue recibido con optimismo. Nos corresponde a todos buscar una forma distinta de hacer política y que se dedique a trabajar por los graves problemas que tienen los ecuatorianos. Coincido 100% con esto, con el presidente. El país necesita gobernabilidad y la gobernabilidad se traduce en diálogo y se traduce en resultados. Y para que el gobierno marche, cuando se necesite una aprobación legal de la Asamblea, tenemos que hacerlo. Y es la misma percepción que el discurso dejó en el sector empresarial. Hay que dar la vuelta a la página. Hay que olvidar los conflictos del pasado, las polarizaciones del pasado y apuntar a un mejor futuro estable, con empleo, con seguridad y que le permita a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mejor Ecuador. Alcaldes y prefectos siguieron con atención el discurso y aunque el gobierno les debe parte de su presupuesto de este año, están dispuestos a ayudar a Noboa. No estamos para ver de qué lado estamos en lo político, sino para empujar el carro en la misma dirección, y le deseo suerte al presidente. Creo que es el momento de dejar los anti fuera, que es hora de superar esa etapa en la vida democrática del Ecuador y el momento es hoy, no mañana. Noboa habló de objetivos como la recuperación económica y la seguridad, en la que las demás funciones del Estado tendrán un papel que cumplir. Yo creo que tenemos que mirarlo con optimismo en aras de trabajar interinstitucionalmente por los ecuatorianos.
Gran parte de los invitados fueron los embajadores acreditados en el Ecuador y el único presidente que llegó fue el de Colombia, Gustavo Petro, para hacerle una propuesta a su nuevo homólogo del Ecuador. Un plan unificado, mancomunado de toda la región para detener los efectos perversos de la sequía sobre la población. Yo creo que si no nos juntamos en función de lograr amortiguar el daño de ese golpe climático, pues lo sufriremos mucho más. Pero con el gobierno de Daniel Noboa esperamos que se va a renovar un poco la cooperación que lamentablemente con el gobierno saliente se congeló. La familia del presidente también fue protagonista y entre ellos su tía Isabel Noboa, quien fue un puntal para la campaña del ahora mandatario. Y que nos podamos unir todos como Ecuador con un solo motivo, de que el Ecuador triunfe y que podamos, digamos, superar este tema de inseguridad, de corrupción que tanto hoy nos aqueja. Son las reacciones optimistas que dejó el discurso del nuevo presidente, quien hará públicas sus primeras decisiones gubernamentales el lunes. Un hombre de 35 años, considerado un empresario exitoso con amplia información académica y poca experiencia en la función pública, asumió la presidencia. Daniel Noboa Sin, el heredero de una de las fortunas más grandes del país y quien durante 2 años fue asambleísta, ocupa ya el sillón de Carondelet desde este jueves. Se caracteriza por ser perseverante y hermético. Luisa María Heredia con el perfil. El presidente más joven de la historia del Ecuador es un hombre de paso rápido, de pocos gestos y pocas palabras, que prefiere observar mientras calla, que analiza todo, que se siente mucho más cómodo en círculos cerrados. Es metódico, pragmático y disciplinado, características que ha cultivado con el deporte, pero también es arriesgado, hombre de retos y objetivos claros. Por eso a sus 35 años se puso un desafío complicado, ganar la presidencia, y lo logró. Ahora tiene que administrar un Ecuador debilitado por la crisis económica y la criminalidad. Daniel Noboa ha dicho que lo que le interesa más que ocupar el cargo es poder aplicar el conocimiento adquirido para sacar al país adelante, generando empleo. Una promesa que tendrá que demostrar. Estudios no le faltan. Administración de negocios en la Universidad de Nueva York. Una maestría en administración de empresas en Kellogg, otra en administración pública en Harvard y la tercera fue en gobernanza y comunicación política en George Washington University. Es un hombre cargado de teorías, aunque las clases prácticas las tomó a temprana edad de su abuelo, Luis Noboa Naranjo, fundador de Corporación Noboa, un conglomerado de 128 empresas que opera en 50 países del mundo, y de su padre, Álvaro Noboa Pontón, quien expandió el negocio familiar más allá del banano y saltó a la política. Fue sin éxito 5 veces candidato a la presidencia y su madre, Anabela, fue diputada e incluso asambleísta constituyente. En sus campañas, Daniel Noboa participó desde los 21 años. Así empezó a involucrarse. Ya su carrera como tal la inició siendo legislador. Fue corta. En el 2021 fue elegido por la provincia de Santa Elena, presidió la Comisión de Desarrollo Económico hasta que la muerte cruzada disolvió la asamblea. En su caso, el Palacio de la Plaza Grande llegó antes de lo esperado. La idea era ganar en las urnas en el 2025, pero todo se adelantó. No importa. En el fondo tiene el ímpetu de los millennials. ¿A quiénes representa? Aunque no lo aparenta por su frialdad, fuera del ojo público al parecer es divertido. Pone apodos a los miembros de su círculo más cercano y cuenta anécdotas. La peor travesura que hizo de pequeño fue reventar una caseta de salvavidas en fin de año, con juegos pirotécnicos. Es el mejor imitando las frases más pintorescas de su padre y va a fiestas. Incluso toca la guitarra y canta en ellas. A veces baila, aunque sin chispa. Es moderno. Noboa tiene un lado romántico. Oye, yo iré buscándote, prepárate. Para conquistar a la primera dama, Lavinia Balbonesi bajó el ritmo al entrenamiento físico y comió más de lo debido para así aparentar que necesitaba seguir un tratamiento nutricional más tiempo, lo que les permitió irse conociendo. Disfruta jugar con sus hijos, Alvarito de 2 años y Luisa de 4, fruto de su primer matrimonio. El tiempo con ellos y con el tercer bebé que viene en camino ahora será más corto. Noboa sabe que para obtener resultados en su gobierno no tiene
tiene un periodo largo. Por eso ha dicho que en su gestión irá rápido, que seguirá fomentando la unidad y el diálogo, aunque para eso saber escuchar es clave y le cuesta a veces. Se proyecta autosuficiente y eso puede alejar a la gente. Será un camino con aprendizaje, aunque sin espacio para equivocarse. En la ceremonia de posesión de Daniel Noboa intervino el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Se refirió a la conformación de la mayoría del correísmo, socialcristianos y el oficialismo. Esta Asamblea Nacional sabe de la importancia de crear las condiciones necesarias a través de una mayoría multipartidista para que el Poder Ejecutivo pueda emprender en todas aquellas acciones urgentes para resolver los graves problemas en materia de seguridad, salud, empleo, educación, entre otros. Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes. La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias. Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito a que juntos trabajemos para lograrlo. Lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad, hacia un futuro de crecimiento económico en que el Estado regule, mas no interfiera, y en donde las empresas y los ciudadanos sean los motores del desarrollo sostenido y sostenible, generando innovación, inversión, riqueza y empleo. Un Ecuador solidario, de prosperidad compartida, en el que todos estemos juntos, seguros, tranquilos y cohesionados. Y hace pocos minutos el presidente Noboa posesionó a parte de su gabinete ministerial, actividad que se llevó a cabo en el Palacio de Carondelet. A continuación, el listado de los designados. El gabinete queda integrado así. Frente Económico, Sonsoles García, ministra de Producción y Comercio Exterior. Franklin Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Nils Olsen, ministro de Turismo. Está pendiente la designación del ministro o ministra de Economía. En Recursos Naturales e Infraestructura, Andrea Roba, ministra de Energía y Minas. Sade Fizzi, Ambiente y Agua. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Queda pendiente la designación del ministro de Telecomunicaciones. En el Frente Social, Humberto Plaza ocupará el Ministerio Urbano y Vivienda. Franklin Encalada, el Ministerio de Salud. Daniel Calderón, el de Educación. Andrés Gushmer, de Deportes. Zaida Rovira, ministra de Inclusión. Romina Muñoz, ministra de Cultura y Patrimonio. Está pendiente la designación de la ministra de la Mujer. En Seguridad, Mónica Palencia ocupará el Ministerio del Gobierno y se hará cargo del Ministerio del Interior. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. También se designaron algunas secretarías: Arturo Félix en la Administración Pública, Roberto Isurieta en la Comunicación, Marisa Péndola, General Administrativo, Michelle Mancheno, Jurídica, y Saray Moya, Planificación y Desarrollo. La Organización Mundial de la Salud le pidió a China información detallada sobre la rápida expansión de una enfermedad respiratoria entre niños. Se conoce que hay complicaciones en los hospitales por la gran cantidad de contagios. En las escuelas de China, niños y sus padres han vuelto a usar mascarillas para ir a clases por un brote de infecciones respiratorias entre los menores de edad. El aumento de casos tiene abarrotados a hospitales en varias ciudades del norte del país, entre ellas Beijing. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud pidió un informe sobre la circulación de virus comunes, como el sincitial respiratorio y la gripe, así como de contagios de COVID-19. Además de un reporte de la carga actual de los sistemas de atención sanitaria. El gobierno chino aún no revela las cifras de contagios, solo dice que se trata de un brote producido por una bacteria que causa neumonía atípica, traqueobronquitis y otras enfermedades infantiles que se relacionan con el levantamiento de medidas usadas para el COVID. Los medios de prensa hablan de un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada. La OMS recomendó el uso de mascarillas, campañas de vacunación y aislamiento de pacientes.
Antes de terminar su gestión, el exministro Patricio Donoso firmó una serie de acuerdos que impactan en las modalidades de contratación. Diego Puente con la explicación de los cambios hechos a última hora. Antes de dejar el Ministerio de Trabajo, Patricio Donoso firmó 3 acuerdos que cambian las reglas de la contratación. Este martes 21 suscribió las directrices para la aplicación de las jornadas laborales. El artículo 4 deja abierta la ventana para aumentar el número de horas de trabajo por día. El texto indica que los empleadores y trabajadores podrán acordar la distribución de las 40 horas semanales en jornadas diarias, que en ningún caso pueden superar el máximo de 12 horas diarias de acuerdo con lo previsto en la ley. Y se podían trabajar horas suplementarias de hasta 4 al día, pero entendiendo que ese trabajo suplementario tenía un recargo. En ese mismo documento se permite ampliar hasta 70 días ininterrumpidos del trabajo en actividades específicas tras un acuerdo escrito entre el empleado y empleador. Antes se permitía hasta 25 días. El texto indica que las jornadas continuas de trabajo se podrán ejecutar durante los 7 días de la semana, en jornadas diarias de hasta 8 horas que serán distribuidas en función de las necesidades de la actividad. En otro acuerdo también firmado el martes se regula la modalidad de contratos para sectores productivos. Ahí se establece que la duración del contrato será de hasta 1 año, pudiendo renovarse hasta 3 años. El tercer acuerdo ministerial que regula la relación laboral en call centers permite contratos fijos de hasta 3 años y jornadas de 12 horas que pueden ser diurna, nocturna o mixta. En los contratos a plazo fijo, como los contratos que emitió Moreno y que ahora son reformados por el ministro Donoso, no existe indemnización porque es un contrato a plazo fijo. Esa es la diferencia con el contrato indefinido. Desde los gremios de los trabajadores esperan que estas decisiones de última hora sean revisadas por la nueva ministra. Los fotorradares fueron suspendidos por 6 meses en todo el país, excepto en Santo Domingo. Un juez aceptó parcialmente una acción de protección y dispuso que la Agencia Nacional de Tránsito ejecute una revisión técnica de todos esos dispositivos. Además, los agentes de tránsito tendrán que recibir capacitación. Finalmente, tras varios diferimientos, la audiencia en la que se definía la situación de los radares del país se retomó este jueves. El juez Emerson Curipayo de Santo Domingo resolvió suspender el funcionamiento de estos dispositivos desde este 23 de noviembre por 6 meses. El magistrado señaló en su resolución que la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, es responsable de garantizar que los dispositivos cumplan con los estándares nacionales de homologación, calibración, ubicación, señalética y socialización. Además que la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, debe informar si existen inconsistencias en los radares para que la ANT actúe. Lo mismo en el caso de los municipios, que tienen la competencia de tránsito. En este marco, el juez resolvió que la ANT, la CTE y municipios no están cumpliendo con sus obligaciones. Además, que solicitó a los municipios información sobre la situación de sus dispositivos y ninguno respondió el pedido, excepto por el Cantón Santo Domingo. Tras revisar los documentos, el juez concluyó que en ese cantón cumplen con los estándares y por ende será la única ciudad del país donde los dispositivos de velocidad seguirán operativos. Luego de su posesión como vicepresidenta de la República, Verónica Abad fue a almorzar a un mercado del norte de Quito y no en el Palacio de Carondelet junto a Daniel Noboa y sus invitados. Fabiola Santana consultó a Abad sobre su relación con el presidente. Verónica Abad llegó sin acompañantes a su posesión como vicepresidenta de la República. Los miembros del protocolo militar y policial la guiaron por la alfombra roja. En su ingreso al Palacio Legislativo rompió el protocolo y se dirigió a las cámaras que transmitían el evento. Sépase de que el acuerdo que tenemos con el pueblo ecuatoriano se dará. Mi acuerdo es con el pueblo ecuatoriano para devolverles a ustedes la paz y la seguridad por la cual ustedes votaron y dieron su voto de confianza con el pueblo ecuatoriano junto a nuestro presidente Daniel. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Luego ocupó su lugar. Durante la ceremonia estuvo al lado del presidente Daniel Noboa, aunque no cruzaron palabra. Sí, juro. Solo dieron curso a gestos protocolarios tras su posesión.
Al término del evento, Noboa fue al Palacio de Carondelet para su primer almuerzo como mandatario, mientras que Abad anunció que iría al mercado Iñaquito en el norte de la capital, y lo hizo, según ella, para estar junto al pueblo. Mujeres, ¿Por qué no decidió festejar con Daniel Noboa? Bueno, en realidad, nuestro festejo real está con el pueblo ecuatoriano. También estuvieron miembros de su equipo de campaña, comerciantes del mercado y simpatizantes. Fue recibida con la melodía tradicional de su natal Cuenca, entre pétalos de flores, abrazos y fotos. Luego bailó al son de la marimba entonada por un grupo invitado. Entonces se evidenció que el vestido de gala que usó en la posesión desentonaba en un mercado popular. Se dirigió a los presentes y a los medios de comunicación que consultaron sobre sus nuevas funciones y relaciones con el mandatario. En realidad siempre hemos llevado un trabajo muy profesional con el presidente y es así como nos hemos mantenido hasta ahora. Es decir, mientras nuestros acuerdos de proteger el plan de gobierno, que es dar al pueblo ecuatoriano el empleo y la seguridad, se cumpla, creo que los ecuatorianos estaremos contentos. Finalmente almorzó un hornado y jugo de naranjilla. Así la vicepresidenta asumió sus funciones, mostrando que el distanciamiento del que se habla con el presidente luce real. El Politécnico Damián Larco Guamán estará al frente del Servicio de Rentas Internas en esta nueva administración. Es especialista en tributación internacional y tiene una acreditación como perito en economía del Consejo de la Judicatura. William John con más de su vida profesional. El nuevo director del Servicio de Rentas Internas es un politécnico, especialista en tributación. Damián Larco Guamán reemplazará a Francisco Briones, quien permaneció en el cargo durante 1 año y medio. Larco es otro joven que se suma al equipo de Daniel Noboa y será parte del Frente Económico. En la ESPOL se graduó de economista con especialización en finanzas. Allí también culminó una maestría en administración de empresas. En la Universidad de La Rioja, en España, obtuvo otro título como máster en fiscalidad internacional. Además, le gusta el deporte y practica CrossFit. En su desarrollo profesional ha estado vinculado a firmas como Pricewaterhouse, como consultor en asuntos tributarios y financieros. De lo que se conoce, su única experiencia en el sector público es como perito del Consejo de la Judicatura en Economía y Tributación Fiscal. Israel espera la liberación de los primeros rehenes para mañana viernes. Un retraso en la formalización del acuerdo entre Israel y Hamás postergó el inicio de la tregua, mientras que centenares de camiones con ayuda humanitaria están en la frontera de Egipto con la Franja de Gaza, esperando el momento para cruzar. Reporta Pedro Jiménez. La actividad militar en la Franja de Gaza continúa, así como el asedio a los centros médicos, y se mantiene la orden para la evacuación de pacientes, mientras que en el hospital Al-Shifa, el ejército de Israel detuvo al director y a otros 3 funcionarios a los que acusa de colaborar con el grupo Hamás. La tregua debía empezar hoy, pero no se habían completado las listas de los rehenes que serán liberados, ni la de los prisioneros palestinos en cárceles de Israel, que son parte de este intercambio. Hasta que finalmente, esta mañana, el gobierno de Qatar, que lidera las negociaciones, informó que el alto al fuego comenzará desde el viernes a las 7, que las nóminas de civiles de parte y parte han sido entregadas al grupo Hamás por un lado, mientras que por Israel será el servicio de inteligencia Mossad el que va a facilitar la implementación del acuerdo, que contempla inicialmente un alto al fuego de 4 días en los que Hamás deberá liberar a 50 rehenes e Israel a 150 presos palestinos. Esta pausa en los combates permitirá también el ingreso masivo de camiones con ayuda humanitaria, insumos médicos y combustibles. Los cargamentos, que están destinados a hospitales, refugios y centros administrados por Naciones Unidas, están listos en la frontera de Egipto con el sur de la Franja de Gaza, esperando que se dé luz verde para su ingreso a suelo palestino. Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias con su tradicional desfile de la tienda Macy's en Nueva York. Globos de personajes de dibujos animados, bandas y carrozas avanzaron a lo largo de Central Park rodeados de miles de espectadores. Es una vistosa tradición que cumple 97 años, inaugurando la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos. El desfile de la tienda Macy's.
Músicos, bailarines, acróbatas, carrozas y globos gigantes recorren las calles de Nueva York en este evento al que acuden miles de espectadores. En esta ocasión, la marcha inició al ritmo de la banda de la A&M de Alabama, la primera universidad históricamente afroamericana en liderar el desfile. Pero si algo se roba las miradas como la principal atracción, son los globos. Populares personajes de dibujos animados que surcan el cielo en tamaño gigante. Algunos ya son parte de la tradición, como Goku y Snoopy. Pero este año se han sumado otros como Luffy, del manga y anime One Piece. El festivo desfile intercaló 25 globos, 31 carros alegóricos y 18 números musicales, como el de las populares Rockettes. Como cada año, el encargado del cierre fue el trineo de Santa. Señal de que iniciaron oficialmente las fiestas decembrinas en Estados Unidos. Un hombre fue rescatado de la azotea de un edificio en llamas con una grúa de construcción en Reading, Reino Unido. Se trataba de un trabajador del lugar atrapado por el fuego que se desató la mañana de este jueves. Uno de sus compañeros acudió al rescate y operó la grúa para llegar hasta él y ponerlo a salvo. Otro empleado fue rescatado de la misma manera y ambos fueron enviados al hospital por inhalación de humo. La policía investiga qué desató el incendio en la estructura. Una exhibición fotográfica se inauguró en el Centro Cultural Puse en Quito como parte del Festival Internacional Encuentro de Mujeres en Escena. Y la obra El Arca de Noé tendrá su última función en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Estefanía Arias con la agenda cultural. ...152 fotografías son parte de la muestra Transitando Huellas, que se inauguró este martes en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. La exhibición es una de las 30 actividades que se han programado dentro de la edición 20 del Festival Internacional Encuentro de Mujeres en Escena. Agrupaciones escénicas de Ecuador, El Salvador, Italia y España participan de este evento que culminará el domingo 26 de noviembre. Será un concierto de música tradicional y de vanguardia del Ecuador. El ensamble Tetráfono reunirá a 4 artistas, entre ellos el flautista Gustavo Lobato, en el escenario del Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. El show será este jueves 23 a las 19 horas. Ya está lista el arca para que suban. ¡Vamos, vamos! Juegos, canciones y humor. Esta puesta en escena enseña la convivencia y amistad a través de los animales. Es la obra El Arca de Noé, que tendrá su última función en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. La historia trata que cada especie, desde el mono hasta la serpiente y el león, muestran su personalidad única y los niños aprenden sobre el compartir un mismo lugar durante mucho tiempo. La función será este domingo 26 a las 11 de la mañana. Noboa, el país en sus manos. El presidente de la República, Daniel Noboa, tomó juramento a las nuevas autoridades esta tarde. Paul Romero cubrió la ceremonia en el Palacio de Carondelet y tiene un informe. Ha sido una jornada con un intenso movimiento en el Palacio de Carondelet. Con 1 hora de retraso empezó la designación y posesión de los nuevos ministros que le acompañarán al presidente Daniel Noboa. El primer decreto ejecutivo que firmó el mandatario fue para la designación de la secretaria jurídica Michelle Mancheno para dar paso a los siguientes nombramientos que dan fe de la designación del gabinete, como el secretario de la Administración Pública Arturo Félix. En total, el presidente posesionó a 21 funcionarios, 16 ministros y 5 secretarios de Estado.
Noboa agradeció a quienes aceptaron acompañarle en el gabinete en estos momentos difíciles que vive el país. Y se han arriesgado y han tomado la responsabilidad de darle vuelta a un país que está gravemente herido. Asumen la responsabilidad de arriesgar hasta sus vidas. Usted va a encontrar no solamente a un grupo de trabajo incansable, sino que además, fundamentalmente, tendrá a sus más cercanos, honestos y leales colaboradores. Para que esté totalmente integrado el gabinete del presidente Daniel Noboa, faltan algunos ministros, entre ellos el de Finanzas, además también el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer. Este viernes el presidente Daniel Noboa tiene varias actividades previstas aquí en el Palacio de Carondelet y empezará la jornada muy temprano. Giancarlo Lofredo Rendón se reunió con el general Luis Lara para concluir la transición del Ministerio de Defensa. Él se define como un experto en seguridad, artes marciales y tiro. Es conocido por sus publicaciones en las redes sociales, en las que tiene más de 760,000 seguidores. Diego Puente con una semblanza. El guayaquileño Giancarlo Lofredo Rendón, de 51 años, se reunió esta mañana con el general Luis Lara para la transición del Ministerio de Defensa Nacional. Aunque todavía Carondelet no ha oficializado su designación. Se define como instructor contra el terrorismo nivel 5, con 23 años de experiencia. Tiene cinturón negro en Kempo y es instructor certificado de Krav Maga, un arte marcial desarrollado en Israel para peleas cuerpo a cuerpo. También indica ser instructor de pistola y protección certificado por la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos. La información consta en la página web de Israel Tactical School, domiciliada en Guayaquil, de la que es coordinador e instructor. En ese portal web también se ofrece entrenamiento para unidades especiales para miembros de entidades del gobierno. Aunque para muchos es un nombre nuevo en la política, para otros desconocido por sus TikTok y videos en Instagram. Suma 760,000 seguidores en esas redes sociales. En los videos da consejos para protegerse de robos, asaltos y secuestros. También enseña defensa personal. Quieto, ¿qué vas a hacer? Para entretener. Si quieres análisis reales, síguenos en nuestras redes. En los registros nacionales no acredita tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, tampoco títulos registrados en la Secretaría de Educación Superior. Es administrador actual de 2 empresas dedicadas a la seguridad y vigilancia y una de publicidad. Además, es accionista de una empresa dedicada a servicios y consultoría de plataformas informáticas. Una artista plástica asumirá el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el nuevo gobierno. Romina Muñoz Procel fue elegida hace pocas horas por el presidente de la República. Es docente, investigadora y una apasionada del arte, aunque con poca experiencia en administración pública. Romina Muñoz Procel es la nueva ministra de Cultura y Patrimonio. La designó hace pocas horas el presidente Daniel Noboa, una millennial más que se suma al gabinete. En 2021 asumió la dirección ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador, es decir, ya forma parte de la administración pública. Tiene una licenciatura en artes visuales y un máster en arqueología. Ha realizado proyectos curatoriales sobre arte moderno y prácticas artísticas contemporáneas. Es investigadora, docente, cofundadora de editorial Festina Lente y Media Agua, miembro de la Fundación Muégano Teatro y parte del colectivo artístico Las Brujas. Fue parte también de la comisión académica de la carrera de Artes Visuales e integró el Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador. Jefa del Premio Nobel Nacional Mariano Aguilera, una experta y apasionada del arte. La familia del presidente Daniel Noboa jugó un rol protagónico en la ceremonia de posesión que duró algo más de 1 hora. Su hijo menor, Álvaro Noboa, de 2 años, acaparó las miradas por su inocencia en medio del acto solemne. Carla Delgado comparte otras imágenes del evento. La gala de posesión del presidente Daniel Noboa contó con la presencia de sus invitados más especiales, su familia. La primera en llegar al Palacio Legislativo fue su tía, la empresaria Isabel Noboa. Casi seguido, arribó la madre del presidente, Anabela Asín, aunque el gran ausente de la jornada fue su padre Álvaro Noboa, político que durante 5 ocasiones intentó llegar a la presidencia. El primer mandatario caminó por la alfombra roja de la mano de su esposa, la nutricionista e influencer Lavinia Balbonesi.
también con su primera hija Luisa y con Alvarito, el más pequeño de la familia. Desde su llegada, el niño acaparó las miradas por su simpatía e inocencia en medio de la solemnidad del acto protocolario. Apresurado, siguió el paso de sus padres, a pesar de que se le salió uno de sus zapatos. Incluso se apoyó en el bastón de mando del general de brigada, que acompañó a la familia durante su trayecto al plenario. Una vez adentro, tomó la mano del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, al que sacó más de una sonrisa. Bienvenido, señor presidente. Ya en Carondelet, aplaudió y dirigió la orquesta que tocaba el himno nacional. Con la inocencia que solo caracteriza a los más pequeños. La primera dama también atrajo la atención. Incluso fue enfocada más veces que el mismo presidente Noboa. Es la nueva familia que desde este jueves ocupa el Palacio de Carondelet. Fue diversa la lista de invitados a la ceremonia de cambio de mando que desfilaron por la alfombra roja. Veamos quiénes llegaron. Se repartieron 1.200 invitaciones para la posesión de Daniel Noboa, que se controlaron estrictamente antes de permitir el paso a la alfombra roja. La recorrieron personajes diversos, desde el presidente de la Liga Profesional de Fútbol hasta la cúpula de la Iglesia Católica. Fue el momento para ver de cerca al nuevo gabinete de gobierno y también a los ministros que repiten. Entre los delegados internacionales estuvo el vicepresidente de Brasil y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. El actual mandatario de ese país, Gustavo Petro, no apareció en la alfombra roja porque se atrasó a la ceremonia. Llegaron autoridades seccionales, como las prefectas del Guayas, Marcela Guiñaga, de Pichincha, Paola Pavón, y de Cotopaxi, Lourdes Tibán, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y la infaltable Ivonne Baki, que cierra su cargo de embajadora en Washington y se espera que cumpla funciones en el régimen que empieza. También desfilaron los asambleístas, algunos en grupos según su tienda política y otros solos tras desafiliarse. Unas con más experiencia ante las cámaras posaban para las fotos. Entre las autoridades judiciales y de control asistió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Y además se vio a políticos que ahora mismo no cumplen funciones públicas, como Vilma Andrade de la Izquierda Democrática o el exroldosista Luigi García Cano. Todos lucieron trajes y vestidos especiales para la jornada de asunción al poder. Más temprano, Guillermo Lasso cumplió su último acto en el poder, acompañado por su esposa y sus colaboradores más cercanos. Luego abandonó el Palacio de Gobierno para dirigirse a la Asamblea Nacional, informa Paul Romero. El último evento de Guillermo Lasso como presidente de la República fue la entrega de 100 becas de maestría para profesionales del programa Fortalécete que impulsó su gobierno. Estuvo acompañado de su esposa María de Lourdes Alcíbar, de varios ministros que integraron el gabinete, familiares cercanos y amigos que le acompañaron durante los 2 años, 6 meses de mandato. No quiero alargarme mucho. Yo entré por esta puerta que es la puerta grande de Carondelet y me retiro por esta misma puerta grande, la puerta de la democracia. Fueron sus últimas declaraciones como mandatario, que duraron 2 minutos. Luego se retiró al despacho presidencial, en donde mantuvo una reunión reservada de 1 hora con sus más cercanos colaboradores. Antes de las 11 de la mañana, salió de la Casa de Gobierno con la banda presidencial y de la mano de su esposa. Los granaderos de Tarqui le rindieron honores, al igual que los ministros que decidieron acompañarle hasta el final. Caminó por la alfombra roja hasta el vehículo blindado que le esperó en la puerta principal del Palacio de Carondelet para trasladarle hasta la Asamblea Nacional en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Ya en el Parlamento, le entregó la banda presidencial a su sucesor, Daniel Noboa, quien ganó las elecciones que Lasso convocó de forma anticipada tras la disolución de la Asamblea en mayo pasado. Luego se retiró de la sede de la función legislativa y viajó a Guayaquil, ciudad en donde reside. Black Friday, la fiebre de ofertas.
Desde hoy en supermercados de Quito, Cuenca y Guayaquil arrancaron las promociones y horarios extendidos por el Viernes Negro, que mueve cerca de 600 millones de dólares en la economía nacional. Las rebajas en productos y servicios incluyen actividades como importaciones, logística, mano de obra, transporte y también publicidad. William Young muestra cómo este día impacta en las ventas del país. Es un día de cifras récords. Solo en Estados Unidos movió 9.120 millones de dólares el año pasado. Para la economía de Ecuador, en 2021 representó 500 millones de dólares. En 2022, la facturación llegó a los 580 millones y se proyecta que en este año el Viernes Negro signifique unos 600 millones de dólares a escala nacional. Esto incluye exportaciones, importaciones, transporte, logística, mano de obra, publicidad, entre otros rubros. Mientras que para el sector comercial se proyectan ventas físicas y en línea por 250 millones de dólares, según la Cámara de Comercio de Guayaquil. En el puerto principal estiman vender 71 millones, solo el viernes. A escala nacional, esto representa un crecimiento del 6% en comparación al año pasado. Electrodomésticos, dispositivos tecnológicos, ropa, muebles y víveres son los productos con más ventas en esta fiebre comercial en la que las ofertas llegan al 70%. Grandes letreros atraen a más clientes en zonas de intenso movimiento como la Avenida 9 de Octubre en el centro de Guayaquil. Aunque los nuevos emprendimientos también tienen espacio en esta semana de ventas. Un sector que desde la pandemia tiene mayor presencia en el comercio, con ferias, mercados navideños y redes sociales, en el día de los mayores descuentos en el país. Y el crecimiento del comercio electrónico también queda en evidencia durante la época del Black Friday. Y aunque cada vez se torna más seguro hacer compras en línea, hay varias recomendaciones que deben conocer los compradores. Carla Delgado las detalla a continuación. Las compras de la temporada no solo son físicas. Muchos prefieren evitar el trajín propio de estos días y aprovechar los descuentos desde la comodidad de sus hogares mediante un clic. La fiebre de Black Friday también se vive en línea. Ofertas que se trasladan a la web y que brindan un abanico de posibilidades a los usuarios, que pueden adquirir desde productos de la canasta básica hasta muebles para el hogar. El trabajo para el personal experto en compras durante esta semana incluso se triplica. Actualmente tenemos un promedio de 2.800 pedidos diarios. Esta temporada que se viene ahora con Black Friday y con Navidad, esperamos llegar a los 3.500. Estamos preparados para la demanda que se viene. Tenemos un equipo enorme, tenemos 700 shoppers a nivel nacional. Las compras virtuales en Ecuador han dado un giro importante según la Cámara de Comercio Digital. Una muestra de ello es que antes de pandemia sumaron 1.500 millones de dólares y este año se espera que superen los 5.000 millones de dólares. La confianza que va generando la compra digital en negocios locales también muestra porcentajes alentadores. Hace 4 años, apenas el 15% de compras digitales se hacían en negocios locales. Ahora, el 50%. Hoy las compras en línea son más seguras. Sin embargo, por la temporada de ofertas en el que las promociones por este medio incluso se duplican en las redes, es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones. Cuando va a hacer una transacción digital, hacerlo en una marca que les genere confianza. Además, sugieren que si una página no es conocida, lo mejor es pedir al ofertante que el dinero sea entregado luego de que el producto llegue a manos del comprador. El ex candidato alcalde de Portoviejo, Byron Josa, fue secuestrado anoche cuando salía de un gimnasio. El hecho quedó grabado por cámaras de vigilancia y por ahora se indaga el caso porque Josa no había presentado denuncias por amenazas. Sucedió antes de las 7 de la noche de este miércoles en la ciudadela La California de Portoviejo. El ex candidato a la alcaldía de la capital manabita, Byron Josa, salió de un gimnasio y cruzó la calle para subirse al taxi que lo esperaba. Fue en ese instante que una camioneta doble cabina llega a velocidad. 4 sujetos encapuchados y fuertemente armados lo apuntan y lo suben al vehículo. En los videos de seguridad se observa que uno de ellos se acercó al taxista, pero no lo hirió. El gobernador de Manabí, Hernán Barreiro, confirmó a medios locales que las unidades especiales de la policía iniciaron las investigaciones. La unidad antisecuestros y extorsión está ya tomando contacto con los familiares para poder realizar las investigaciones correspondientes. Byron Josa es abogado de profesión. Su trayectoria en el sector público comenzó en el 2014 en el municipio de Portoviejo con el entonces alcalde Agustín Casanova, a quien acompañó hasta el 2022.
En las elecciones seccionales de este 2023 fue candidato a alcalde de la ciudad por la Alianza Unidad Manabí. A pesar de que Ecuador es un país agropecuario, las carreras universitarias con menor demanda son las que están relacionadas a ese sector productivo. Este fenómeno social respondería al trabajo precario en el sector rural. Diego Cuenca con los detalles. La Secretaría de Educación Superior determinó que son 15 las carreras universitarias, con menos inscritos en todo el país. Llama la atención que las 4 primeras tienen relación con la agricultura, el primer rubro de exportación no petrolera del país. Por ejemplo, este año, las postulaciones para la educación superior pública fueron a Ingeniería Agrícola y Biología, 33. Tecnología Superior en Riego y Producción Agrícola, 33. Biocomercio, 32. Ingeniería Agroforestal, el 31. Según la Cámara de Agricultura, ese fenómeno social responde al trabajo precario en el sector rural, donde cerca de 3 millones de personas se dedican a las actividades agrícolas como principal fuente de ingresos para sus familias. Según la encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria del 2022. O sea, hay menos de 400,000 personas que tienen empleo pleno en el campo. Y de esos empleos plenos del campo están concentrados en los productos agrícolas de exportación. Los jóvenes también toman en cuenta el dinero que pueden ganar con esas profesiones. Un recién graduado en una de estas 4 carreras agrícolas tiene un sueldo hasta $470, según la tabla de salario mínimo sectorial del IES, emitida ese año. Además, los costos de producción son altos y ellos no pueden asumir esas inversiones, que van desde los $1,900 por hectárea. Tampoco se atreven, pese a la oferta de créditos en la banca pública. De los 3 millones de ciudadanos que realizan actividades agropecuarias en las zonas rurales, actualmente el 91,6% tiene hasta 65 años de edad. Es decir, son adultos mayores que siguen laborando en el campo. 5.000 tortugas golfinas nacieron hasta esta semana en el refugio de vida silvestre Pacoche. Sin embargo, no todas logran llegar al mar. Vanessa Robles describe la batalla de supervivencia de esa especie en peligro de extinción. Llegar a la orilla del mar es la carrera más importante para una tortuga golfina con menos de 24 horas de haber roto el cascarón. 300 nidos de esta especie están escondidos en 2.2 kilómetros de arena a lo largo de la playa San Lorenzo, a 20 minutos de Manta, provincia de Manabí. Están delimitadas por estos cuadrantes. El área protegida es considerada el santuario de las golfinas, por ser el lugar con mayor registro de nacimientos de la especie marina en Ecuador continental. Don Ángel se encarga de monitorearlas y ha sido testigo desde el inicio del ciclo de vida de estas tortugas. Salen por las noches a desovar sus huevos y luego hacen un hoyo de aproximadamente unos 65 a 75 centímetros, entierran y hacen despiste y cogen y ahí salen vuelta al mar. La madre regresa al agua, dejando el futuro de su descendencia al destino. De 60 a 90 días, los huevos permanecen enterrados hasta la eclosión. Los neonatos empiezan la lucha por llegar a la superficie. Una vez en la arena, arranca la travesía al mar. El sonido de las olas son su guía, pero ese trayecto es uno de los más peligrosos. Los depredadores, la contaminación, ingreso de mascotas, de caballos, de vehículos, porque estamos alterando el hábitat de estas especies. Y las que lo logran son arrastradas por la marea, sumergidas en su nueva etapa de vida. Al año nacen 22.000 tortugas marinas en este refugio de vida silvestre Pacoche. Tardan 20 años en alcanzar su madurez sexual, pero no todas lo consiguen. Estas especies están tan amenazadas que de 1.000 que nacen, solo una de ellas llega a la edad adulta. De las 7 especies de tortugas marinas del mundo, 5 anidan en el país y todas están catalogadas en peligro de extinción.